Mira, necesito que prestes atención a lo que voy a decirte porque esto es probablemente lo más importante que vas a escuchar sobre economía este año. Y no te lo va a decir nadie en los noticieros, ni los políticos van a hablar de esto con honestidad. Donald Trump acaba de lanzar la guerra comercial más grande de la historia moderna. Y cuando digo guerra, no estoy exagerando. Estamos hablando de aranceles del 145% a productos chinos, amenazas de bloqueos económicos, bombar a Irán y al día siguiente decir vamos a negociar. Esto no es política normal, esto es desesperación. Y aquí está lo que nadie te dice. Cuando Estados Unidos está desesperado, cuando un imperio empieza a perder su poder, los primeros en sufrir no son ellos. Son los que están en la periferia, somos nosotros, Latinoamérica. Entonces, si vives en Colombia, en México, en Argentina, en cualquier país de esta región, lo que está pasando ahora mismo en Washington va a afectar tu bolsillo, tu trabajo, tu futuro. Y si no entiendes cómo funciona esto, vas a ser parte de las estadísticas de pobreza que vienen. Quédate conmigo los próximos 30 minutos porque vamos a desmenuzar exactamente qué está pasando, por qué está pasando y lo más importante, qué puedes hacer al respecto. Empecemos por entender qué es lo que realmente está haciendo Trump, porque en los medios te dicen, Trump pone aranceles para proteger la industria americana, para traer empleos de vuelta, para hacer a América grande otra vez. Pero esa es la versión de Disney. La realidad es mucho más oscura. Trump está poniendo aranceles no porque tenga un plan brillante para revivir la economía americana. Los está poniendo porque Estados Unidos ya perdió la guerra económica contra China y está tratando de esconder esa derrota con ruido, con caos, con amenazas. Déjame explicarte algo que probablemente nunca te han dicho. Durante los últimos 15 años, China y Rusia han estado construyendo sus economías a una velocidad que Estados Unidos no puede igualar. China crece al 5% anual, India al 7%, Estados Unidos apenas llega al 2%. Hace 30 años, China era un país pobre. Hoy es la segunda economía más grande del mundo. Y en términos de poder adquisitivo real, ya superó a Estados Unidos. Lee eso otra vez. China ya es más grande que Estados Unidos. Entonces, cuando Trump pone un arancel del 145% a productos chinos, ¿crees que eso va a detener a China? No. China ya construyó un mercado alternativo. Se llama BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más otros 20 países que se han unido. Esos países representan el 60% de la población mundial. Estados Unidos es solo el 4,5% de la población mundial, 4,5% tratando de dictar reglas al 60%. ¿Ves el problema? China no necesita a Estados Unidos como antes. Puede vender sus productos a India, a Brasil, a África, a Europa. Puede comprar lo que necesita de esos mismos lugares. Está creando un sistema económico completo que funciona sin el dólar, sin Wall Street, sin Washington. Y aquí viene lo importante para ti que vives en Latinoamérica. Ese sistema nos incluye. Brasil ya es parte de los BRICS. Argentina estuvo a punto de entrar. México está considerándolo. Toda la región está siendo cortejada por China para unirse a este nuevo orden económico. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos atados a un imperio en declive que nos ha explotado por 200 años? ¿O nos movemos hacia este nuevo sistema que al menos ofrece una alternativa? Y antes de que digas, pero China también nos va a explotar, tienes razón, China no es un santo, pero al menos cuando hay dos potencias compitiendo por tu mercado, tú tienes poder de negociación. Cuando solo hay una, estás jodido. Ahora hablemos de lo que estos aranceles de Trump realmente significan para nosotros en términos concretos. México es el ejemplo perfecto. México vende el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, carros, electrónicos, aguacates, tequila, todo. La economía mexicana depende de ese mercado.
Trump acaba de amenazar con poner aranceles del 25% a productos mexicanos. 25%. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que una empresa americana que antes compraba un producto mexicano por $100, ahora tiene que pagar 125. Entonces esa empresa va a decir, ya no me conviene comprar a México, voy a buscar otro proveedor. ¿Resultado? Las fábricas mexicanas pierden contratos, despiden trabajadores, la economía mexicana se desacelera, el peso se devalúa y el mexicano promedio se empobrece. Pero espera, se pone peor. México recibe miles de millones de dólares en remesas. Mexicanos que trabajan en Estados Unidos mandando dinero a sus familias, ese dinero es una parte fundamental de la economía mexicana. Trump está amenazando con deportar a 15 millones de inmigrantes indocumentados. Si eso pasa, esas remesas se van a desplomar, y millones de mexicanos que dependen de ese dinero van a caer en la pobreza. Ahora multiplica eso por toda Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, todos dependen de remesas, todos tienen millones de personas en Estados Unidos, todos están en la mira de Trump. Y no es solo las remesas. Es que esos 15 millones de personas deportadas tienen que regresar a algún lado. Van a regresar a economías que no tienen empleos para ellos, que ya están en crisis. ¿Qué va a pasar? Caos, inestabilidad, más migración interna, más violencia, más pobreza. Colombia no depende tanto de Estados Unidos como México, pero igual nos va a pegar. Nosotros exportamos café, flores, frutas, petróleo. Si la economía americana entra en recesión por esta guerra comercial, van a comprar menos de nuestros productos. Y además, Colombia tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos que nos obligan a seguir ciertas reglas. Una de esas reglas es que no podemos hacer tratos preferenciales con China sin el permiso de Estados Unidos. Entonces estamos atrapados. No podemos aprovechar completamente el mercado chino porque Estados Unidos nos lo prohíbe, pero tampoco podemos depender de Estados Unidos porque ellos están implosionando. Es como estar en un barco que se hunde y no te dejan nadar a otro barco porque el capitán dice que eres su propiedad. Argentina es otro caso brutal. Argentina ya está en crisis. Inflación del 200% anual. La mitad del país en pobreza. Milei prometió dolarizar la economía, abrirla completamente, volverse el alumno favorito de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Trump ni siquiera lo pela. No le interesa Argentina, le interesa China, y mientras Argentina se arrodilla ante Washington, China está comprando soja argentina, invirtiendo en litio argentino, construyendo infraestructura. Entonces Milei está apostando todo a un caballo que ya perdió la carrera, y el pueblo argentino va a pagar el precio. Brasil, por otro lado, está jugando más inteligente. Lula entiende que el futuro no está en Washington, está en los BRICS. Brasil está liderando la integración latinoamericana en ese bloque. Está comerciando en yuanes con China. Está vendiendo aviones, soja, carne a todo el mundo. Brasil es el ejemplo de lo que podríamos hacer si tuviéramos líderes con visión estratégica en lugar de líderes que solo piensan en cómo robar lo máximo posible antes de que los saquen del poder. Ahora hablemos del dólar, porque esto es absolutamente crítico y la mayoría de la gente no lo entiende. El dólar ha sido la moneda de reserva mundial desde 1944. Eso significa que todo el comercio internacional se hace en dólares. Si Colombia quiere comprar petróleo de Arabia Saudita, paga en dólares. Si Argentina quiere comprar trigo de Rusia, paga en dólares. Esto le ha dado a Estados Unidos un poder increíble. Pueden imprimir dólares y el mundo los acepta. Pueden vivir por encima de sus medios. Pueden tener guerras en todos lados, porque simplemente imprimen más dólares. Pero hay un límite, y ese límite se está alcanzando ahora. En las últimas semanas, el dólar se ha devaluado 18% contra el euro. 18% en semanas. Eso es una velocidad aterradora. ¿Qué significa eso?
Significa que los países que tienen sus reservas en dólares, que tienen deuda en dólares, que comercian en dólares, están viendo cómo su riqueza se evapora. China tiene 700.000 millones de dólares en bonos del Tesoro americano, Japón tiene 1 trillón. Esos bonos ahora valen 18% menos, están perdiendo cientos de miles de millones. ¿Crees que China va a seguir guardando su dinero en dólares después de eso? No, van a vender, van a diversificar, van a usar yuanes, rublos, lo que sea menos dólares. Y cuando todos empiecen a vender dólares al mismo tiempo, ¿sabes lo que pasa? Colapso. El dólar pierde su valor. Estados Unidos entra en crisis y todos los países que dependen del dólar se van con ellos. Latinoamérica tiene cientos de miles de millones de dólares en reservas. Tenemos deuda externa denominada en dólares. Si el dólar colapsa, nosotros colapsamos. A menos que hagamos lo que están haciendo los BRICS, crear sistemas alternativos, comerciar en monedas locales, construir nuestro propio sistema de pagos que no dependa de dólares ni de SWIFT, el sistema que controla Estados Unidos. Brasil y Argentina ya están comerciando en sus monedas locales. China y Rusia también. La India está usando rupias para comprar petróleo. El mundo se está desdolarizando. Y eso es bueno para nosotros si nos movemos rápido. Pero si nos quedamos dormidos, si seguimos creyendo que Estados Unidos es todopoderoso, vamos a despertar en un mundo donde ya no tenemos lugar. Si este vídeo te está abriendo los ojos, si estás empezando a conectar puntos que antes no conectabas, déjame un comentario con la palabra despierto. Y comparte esto con alguien que necesite entender lo que está pasando. La información es poder, pero solo si la compartimos. Ahora hablemos de la manufactura, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Trump prometió en su primera presidencia que iba a traer la manufactura de vuelta a Estados Unidos, que iba a crear millones de empleos industriales, que iba a hacer a América grande otra vez. No pasó. Cero. La manufactura siguió cayendo. Las fábricas siguieron cerrando. Los empleos siguieron yéndose a China, a Vietnam, a México. Biden prometió lo mismo. Incluso sacó un plan llamado Build Back Better. Iba a reindustrializar América. Tampoco pasó. Ahora Trump está en su segundo mandato y está prometiendo lo mismo otra vez. ¿Va a pasar esta vez? No. Y déjame decirte por qué. Para que una empresa decida dónde poner una fábrica, mira muchas variables. Costo de mano de obra, calidad de trabajadores, estabilidad política, infraestructura, acceso a mercados, regulaciones, impuestos. China gana en casi todas esas variables. Tienen trabajadores educados y disciplinados. Tienen salarios más bajos que Estados Unidos. Tienen infraestructura de primer nivel, trenes de alta velocidad, puertos modernos. Tienen estabilidad política. El mismo partido lleva 70 años en el poder y tienen acceso al mercado más grande del mundo, 1.4 mil millones de personas. Estados Unidos, ¿qué tiene? Trabajadores caros, infraestructura que se cae a pedazos, inestabilidad política total. No saben si Trump va a durar o si lo van a sacar, aranceles que cambian cada semana, dólar que sube y baja como yoyo. Ninguna empresa seria va a invertir en Estados Unidos en estas condiciones, es demasiado riesgo, entonces los aranceles no van a traer fábricas de vuelta. Lo único que van a hacer es encarecer los productos para el consumidor americano y empeorar las relaciones con el resto del mundo. Y aquí está el punto clave. Mientras Estados Unidos se autodestruye con esta guerra comercial, China está construyendo. Está invirtiendo en tecnología, en infraestructura, en educación. Está firmando acuerdos comerciales con todo el mundo. Está creando la Ruta de la Seda, un proyecto de infraestructura que conecta Asia, África y Europa. China está jugando ajedrez, mientras Estados Unidos está jugando batalla naval. Para Latinoamérica, esto es una oportunidad. China necesita materias primas, litio para baterías, cobre para cables, soja para alimentar su población,
Nosotros tenemos todo eso, pero también es un peligro, porque si solo vendemos materias primas a China como le vendíamos a Estados Unidos, seguimos siendo colonias, seguimos siendo proveedores de insumos en lugar de productores de valor agregado. La pregunta es, ¿podemos negociar con China de una manera que nos beneficie? ¿Podemos exigir transferencia de tecnología, inversión en infraestructura, industrialización? Brasil lo está intentando. Están negociando con China no solo para vender soja, sino para construir fábricas de procesamiento en Brasil, para que el valor agregado se quede en Brasil. Necesitamos más de eso, mucho más, pero requiere líderes inteligentes. Y la mayoría de nuestros líderes son idiotas corruptos. Hablemos de la desigualdad, porque esto es lo que realmente está detrás de todo este caos. En Estados Unidos, los últimos 40 años han visto la mayor transferencia de riqueza de pobres a ricos en la historia moderna. El 1% más rico ahora tiene más riqueza que el 90% más pobre combinado. Warren Buffett, uno de los billonarios más ricos de Estados Unidos, dijo algo increíble hace unos años. Dijo, hay una guerra de clases en América, y mi clase está ganando. Trump llegó al poder prometiendo ayudar a los trabajadores. ¿Qué hizo? En 2017 dio el mayor recorte de impuestos en la historia a las corporaciones y a los ricos. Miles de millones de dólares que se fueron a los bolsillos de gente que ya tenía miles de millones. Y ahora, en 2025, acaba de aprobar otro recorte de impuestos para los ricos. Al mismo tiempo que está cortando Medicaid, que está cortando cupones de alimentos, que está cortando ayudas para gente con discapacidad, está quitándole comida y medicina a los pobres para darle más dinero a los ricos. Es obsceno, es grotesco, y eventualmente va a explotar. No puedes tener una sociedad donde 66 billonarios viven en Nueva York mientras el 20% de la ciudad vive en pobreza. No puedes tener a Jeff Bezos alquilando toda la ciudad de Venecia para su boda mientras millones de americanos no pueden pagar el alquiler. Eso no es sostenible. Y cuando explote, va a ser feo. Y Latinoamérica no es diferente. Nuestra desigualdad es igual o peor. En Colombia, el 1% más rico tiene el 40% de la riqueza. En Brasil, similar. En México, peor. Tenemos billonarios que viven como reyes mientras la mitad del país vive con menos de $5 al día. Eso tampoco es sostenible. Y lo que está pasando ahora con Trump, con los aranceles, con la guerra comercial, va a empeorar la desigualdad. ¿Por qué? Los ricos pueden protegerse, tienen sus fortunas en múltiples monedas, en múltiples países, pueden mover su dinero cuando quieran. Pero tú y yo, la clase trabajadora, estamos atrapados. Nuestros salarios están en pesos, en dólares locales, nuestros ahorros están en bancos locales, no podemos escapar. Entonces, cuando venga la crisis, y va a venir, nosotros vamos a pagar el precio, a menos que hagamos algo, a menos que nos organicemos. Y eso me lleva al punto más importante de todo este vídeo. Trump no es el problema, es un síntoma. El problema es el sistema. Un sistema que concentra riqueza arriba y exprime a los de abajo. Un sistema que valoriza las ganancias por encima de las personas. Un sistema que está colapsando. Y cuando un sistema colapsa, hay dos caminos posibles. Uno es el fascismo, donde una élite pequeña controla todo con mano de hierro. Donde hay represión, vigilancia, militarización. Donde los pobres se pelean entre ellos por las migajas mientras los ricos se llevan todo. El otro camino es la democracia real, donde la economía sirve a la gente, no al revés, donde los trabajadores tienen voz en cómo se organiza el trabajo, donde la riqueza se distribuye de manera justa. ¿Cuál camino vamos a tomar? Eso depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, no hablo de políticos. Hablo de gente común, trabajadores, estudiantes, familias, la gente que hace que la sociedad funcione. Los políticos no nos van a salvar, ni los de izquierda ni los de derecha, están todos comprados, todos sirven a los mismos intereses. El cambio tiene que venir de abajo, de la gente organizada,
Mira lo que pasó en Chile hace unos años. Los estudiantes salieron a las calles a protestar por el costo de la educación, millones de personas, y lograron forzar una reescritura de la Constitución. Mira lo que pasó en Colombia en 2021, paro nacional, millones en las calles protestando contra la desigualdad, contra los abusos. Mira lo que está pasando en Argentina, ahora. La gente se está organizando contra las políticas de Milei que están destruyendo el país. Ese es el camino. Organización popular, solidaridad, acción colectiva. Entonces, cuando venga la crisis, y va a venir, nosotros vamos a pagar el precio, a menos que hagamos algo, a menos que nos organicemos. Y eso me lleva al punto más importante de todo este vídeo. Trump no es el problema, es un síntoma. El problema es el sistema, un sistema que concentra riqueza arriba y exprime a los de abajo, un sistema que valoriza las ganancias por encima de las personas, un sistema que está colapsando. Y cuando un sistema colapsa, hay dos caminos posibles. Uno es el fascismo, donde una élite pequeña controla todo con mano de hierro, donde hay represión, vigilancia, militarización, donde los pobres se pelean entre ellos por las migajas mientras los ricos se llevan todo. El otro camino es la democracia real, donde la economía sirve a la gente, no al revés, donde los trabajadores tienen voz en cómo se organiza el trabajo, donde la riqueza se distribuye de manera justa. ¿Cuál camino vamos a tomar? Eso depende de nosotros, y cuando digo nosotros no hablo de políticos, hablo de gente común, trabajadores, estudiantes, familias, la gente que hace que la sociedad funcione. Los políticos no nos van a salvar, ni los de izquierda ni los de derecha. Están todos comprados, todos sirven a los mismos intereses. El cambio tiene que venir de abajo, de la gente organizada. Mira lo que pasó en Chile hace unos años. Los estudiantes salieron a las calles a protestar por el costo de la educación, millones de personas, y lograron forzar una reescritura de la Constitución. Mira lo que pasó en Colombia en 2021, paro nacional, millones en las calles protestando contra la desigualdad, contra los abusos. Mira lo que está pasando en Argentina ahora. La gente se está organizando contra las políticas de Milei que están destruyendo el país. Ese es el camino. Organización popular, solidaridad, acción colectiva. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo. Si este video te está sirviendo, si estás aprendiendo cosas que no sabías, suscríbete al canal. En serio, necesitamos construir una comunidad de gente que entienda lo que realmente está pasando. Y déjame un comentario contándome desde qué país nos estás viendo y qué es lo que más te preocupa de todo esto. Quiero saber tu opinión, quiero saber qué piensas, porque esto no es un monólogo, es una conversación, así que comenta, activa la campanita y sigamos con esto. Ahora quiero hablar de algo que muy poca gente está discutiendo pero que es absolutamente crítico, el poder militar de Estados Unidos y cómo lo están usando de manera cada vez más desesperada. Estados Unidos gasta más en defensa que los siguientes 9 países juntos. 9 países. Y entre esos 9 están China, Rusia, y el resto son aliados de Estados Unidos como Reino Unido, Francia, Alemania. Entonces Estados Unidos gasta más que China, Rusia y todos sus aliados combinados. ¿Por qué? Porque el poder militar es lo único que les queda. Su poder económico está menguando, su poder político está menguando, su influencia cultural está menguando, pero militarmente todavía son el número 1. Y cuando todo lo que tienes es un martillo, todos los problemas empiezan a parecer clavos. Mira lo que pasó hace unas semanas. Trump ordenó bombardear Irán, un país con el que Estados Unidos no está en guerra, sin declaración de guerra, sin aprobación del Congreso, simplemente decidió lanzar bombas y al día siguiente, literal al día siguiente dijo, ahora sentémonos a negociar. Eso es terrorismo de Estado. Eso es usar la violencia para intimidar y controlar, y esto tiene implicaciones enormes para Latinoamérica,
porque nosotros hemos vivido bajo la bota militar americana por más de un siglo. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha invadido países latinoamericanos? ¿Cuántos golpes de Estado han apoyado? ¿Cuántos gobiernos han derrocado? Guatemala en 1954, cuando Arbenz quiso hacer reforma agraria, golpe apoyado por la CIA. Brasil en 1964, cuando Goulart quiso nacionalizar recursos, golpe apoyado por la CIA. Chile en 1973, cuando Allende quiso nacionalizar el cobre, golpe apoyado por la CIA. Argentina, Uruguay, Paraguay, toda la Operación Cóndor en los 70 y 80. Dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos que torturaron y mataron a decenas de miles. Nicaragua, El Salvador, Honduras en los 80, Estados Unidos financiando guerras civiles, Panamá en 1989, invasión directa, Granada en 1983, invasión directa, República Dominicana en 1965, invasión directa, Haití múltiples veces a lo largo del siglo XX, y eso sin contar las intervenciones indirectas, los bloqueos económicos, las sanciones. Venezuela lleva años bajo sanciones brutales que han destruido su economía. No importa lo que pienses de Maduro, las sanciones están matando gente común. Cuba lleva 60 años. Bajo bloqueo, 60 años. Y ahora Trump está amenazando con intervenir en México. Dice que va a mandar tropas para luchar contra los carteles, pero todos sabemos que eso es excusa. Es una amenaza. Es decir, si no haces lo que yo digo, invado. Esto es lo que hace un imperio desesperado. Cuando ya no puede controlar por economía, controla por fuerza. Pero hay un problema. Ese modelo ya no funciona como antes. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Un país pequeño de campesinos derrotó al ejército más poderoso del mundo. Estados Unidos perdió la guerra de Afganistán. Estuvieron 20 años ahí, y se tuvieron que ir con la cola entre las patas. Los talibanes siguen en el poder. Estados Unidos perdió la guerra de Irak. Gastaron trillones de dólares, mataron a cientos de miles de iraquíes, y al final se tuvieron que ir. Irak ahora es aliado de Irán, no de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos está perdiendo la guerra en Ucrania, porque sí, aunque no lo digan así, esa es su guerra. Ellos financiaron el golpe en 2014, ellos han estado mandando armas y entrenando tropas, ellos están usando a Ucrania como proxy para pelear contra Rusia, y están perdiendo. Rusia controla el 20% de Ucrania y avanzando. La economía rusa no colapsó como prometieron. El rublo no desapareció como prometieron. Las sanciones no funcionaron. Entonces Estados Unidos tiene el ejército más caro del mundo pero no puede ganar guerras. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que tiene sentido es esto. El presupuesto militar es un mecanismo de transferencia de riqueza pública a corporaciones privadas. El gobierno le da cientos de miles de millones a Lockheed Martin, a Boeing, a Raytheon. Esas empresas fabrican armas que muchas veces ni siquiera funcionan bien, y los ejecutivos de esas empresas se embolsan millones en bonos. Es un negocio, la guerra es un negocio, y mientras haya guerra, hay ganancias. Por eso Estados Unidos siempre está en guerra. Siempre hay un enemigo nuevo. Antes era el comunismo. Luego fue el terrorismo, ahora es China, y Latinoamérica siempre ha sido el patio de entrenamiento para el ejército americano. Aquí prueban sus tácticas, aquí entrenan sus tropas, aquí perfeccionan sus métodos de contrainsurgencia. La Escuela de las Américas, donde entrenaron a todos los dictadores y torturadores de América Latina, todavía existe. Ahora se llama Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad. Nuevo nombre, misma mierda. Entonces, cuando Trump dice que va a aumentar el presupuesto militar, cuando dice que va a ser más agresivo, nosotros en Latinoamérica deberíamos estar preocupados, muy preocupados. Porque históricamente, cuando Estados Unidos está en crisis interna, busca distraer con guerras externas, y nosotros somos el objetivo más fácil.
No podemos defendernos militarmente, nuestros ejércitos son débiles. No tenemos armas nucleares, no tenemos la tecnología. Nuestra única defensa es la unidad. Si Latinoamérica estuviera unida, si tuviéramos una alianza de defensa real, Estados Unidos lo pensaría 2 veces antes de meterse. Pero no estamos unidos, estamos divididos, y esa división nos hace vulnerables. Por eso, los BRICS son importantes, no solo económicamente, sino militarmente. China y Rusia tienen armas nucleares, tienen ejércitos modernos. Si Latinoamérica se alinea con los BRICS, tenemos protección. No digo que debamos convertirnos en colonias de China, digo que debemos usar la competencia entre potencias para proteger nuestra independencia. Es geopolítica básica, pero nuestros líderes son tan incompetentes, tan corruptos, tan vendidos, que no lo entienden. O peor, lo entienden pero les vale madres porque ellos ya tienen sus cuentas en Suiza, sus propiedades en Miami. Cuando todo colapse, ellos se van y nosotros nos quedamos con los escombros. Ahora hablemos de algo que me tiene particularmente preocupado, la situación del empleo y lo que significa para la juventud latinoamericana. Los jóvenes en América Latina están jodidos, y no estoy exagerando. La tasa de desempleo juvenil en la región está por encima del 20%. 20%. Eso significa que 1 de cada 5 jóvenes que quiere trabajar no puede encontrar empleo, pero la estadística real es peor porque no cuenta a los que ya se rindieron de buscar, no cuenta a los que están subempleados, trabajando en Rappi o Uber por salarios de miseria. Mi generación, la de mis padres, podía conseguir un trabajo decente con educación secundaria, podían comprar casa, podían mantener una familia con un solo salario, podían ahorrar para el retiro. Los jóvenes de hoy tienen que tener título universitario para aplicar a trabajos que antes no lo requerían. Y aún con título, consiguen trabajos temporales, sin prestaciones, con salarios que no alcanzan ni para el alquiler, y encima están endeudados, porque la educación universitaria ahora cuesta una fortuna. En Colombia una carrera en una universidad privada decente puede costar 50, 60, 80 millones de pesos. ¿Cuántas familias tienen ese dinero? Entonces los jóvenes se endeudan y salen de la universidad con un título que no garantiza nada y una deuda que van a estar pagando por 10 o 15 años. Es una trampa perfecta. Una trampa diseñada para mantenerlos sumisos, asustados, incapaces de protestar o exigir cambios porque tienen esa deuda colgando sobre sus cabezas. Y esto no es accidente, esto es intencional. Un trabajador endeudado es un trabajador obediente. No puede arriesgarse a perder su empleo, no puede irse a la huelga, no puede exigir mejores condiciones. Acepta lo que le den porque no tiene alternativa. Y lo mismo pasa con la vivienda. Los jóvenes no pueden comprar casa. Los precios están completamente fuera de alcance. En Bogotá, un apartamento pequeño cuesta 300, 400, 500 millones de pesos. Un joven que gana 2 o 3 millones al mes, ¿cuántos años tiene que ahorrar para juntar eso? 30 años, 40 años, y eso sin gastar un peso en nada más. Es imposible. Entonces se quedan viviendo con sus padres hasta los 35 años. O alquilan cuartos diminutos pagando la mitad de su salario en arriendo. No pueden formar familias, no pueden tener hijos, no pueden hacer una vida. Y luego los políticos se preguntan por qué la tasa de natalidad está cayendo, por qué los jóvenes no tienen hijos. ¿En serio? ¿De verdad no entienden por qué alguien que vive al día, que está endeudado, que no tiene estabilidad laboral ni vivienda, no quiere traer un hijo a este mundo, y esto tiene consecuencias enormes para el futuro? Una sociedad donde los jóvenes no tienen esperanza es una sociedad que va a explotar. Ya lo estamos viendo. Los jóvenes fueron los que lideraron las protestas en Chile. Los jóvenes fueron los que salieron en Colombia en el paro nacional. Los jóvenes son los que están radicalizándose, tanto a la izquierda como a la derecha, porque cuando el sistema no te da nada, cuando no tienes nada que perder, te vuelves peligroso para ese sistema,
y los que están en el poder lo saben. Por eso están militarizando la policía, por eso están criminalizando la protesta, por eso están aumentando la vigilancia, porque tienen miedo de que los jóvenes se den cuenta de que son mayoría, de que si se organizan son imparables, y deberían tener miedo, porque la historia muestra que cuando una generación entera es excluida del sistema, ese sistema no sobrevive. La Revolución Francesa pasó porque los jóvenes no tenían futuro. La Revolución Rusa pasó porque los jóvenes no tenían futuro. Todas las grandes revoluciones han sido lideradas por jóvenes sin nada que perder, y estamos llegando a ese punto otra vez. Entonces, si eres joven y estás viendo esto, necesito que entiendas algo: no estás solo. Millones de jóvenes en toda Latinoamérica están en la misma situación. Millones en todo el mundo. Y el sistema quiere que creas que es tu culpa, que si no encuentras trabajo es porque no te esforzaste lo suficiente, que si no puedes comprar casa es porque gastas mucho en café. Eso es mentira, es propaganda. El sistema está diseñado para que fracases, para que estés tan ocupado sobreviviendo que no tengas tiempo de pensar, de organizarte, de pelear por algo mejor, pero puedes salir de esa trampa. No solo, pero sí colectivamente, con otros jóvenes, organizándose. Y no estoy hablando solo de partidos políticos. Estoy hablando de sindicatos estudiantiles, de cooperativas, de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias. Estoy hablando de construir poder popular, poder que no dependa de políticos ni de empresarios, porque ese es el único poder real, el poder de la gente organizada. Ahora quiero tocar un tema que es particularmente doloroso pero necesario: el papel de nuestras propias élites en esta crisis. Porque sí, Estados Unidos nos explota, sí, el FMI nos asfixia, sí, las multinacionales nos roban, pero nada de eso sería posible sin la complicidad de nuestras propias élites. Los políticos corruptos que venden los recursos del país a cambio de mordidas, los empresarios que explotan a sus trabajadores y esconden su dinero en paraísos fiscales, los medios de comunicación que defienden el sistema porque sus dueños son parte de la élite. En Colombia, las mismas familias han controlado el país por generaciones: los Santos, los Pastrana, los Uribe, todos conectados entre sí, todos protegiendo los mismos intereses. En México, el PRI gobernó por 70 años. 70 años de un solo partido, y cuando finalmente perdieron, ¿qué cambió? Nada fundamental, porque las mismas élites económicas seguían mandando. En Argentina, los mismos grupos económicos controlan la agricultura, los medios, los bancos. No importa quién gane las elecciones, ellos siguen mandando. En Chile, los descendientes de los que apoyaron a Pinochet todavía controlan la mayoría de la economía. En Brasil, las mismas familias oligarcas del tiempo del imperio siguen siendo las más ricas, y todos ellos tienen algo en común: están más leales al capital internacional que a sus propios países. Prefieren ser ricos en un país pobre que clase media en un país próspero. Por eso no desarrollan industria local, porque importan todo, porque ellos ganan comisiones de esas importaciones. Por eso no invierten en educación pública, porque ellos mandan a sus hijos a universidades privadas o al extranjero. Por eso no invierten en salud pública, porque ellos van a clínicas privadas de lujo. No les importa si el resto del país se jode. Total, ellos están protegidos, y cuando las cosas se ponen feas, cuando hay crisis, ¿qué hacen? Se van, se mudan a Miami, a Madrid, a donde sea, y dejan al resto del país lidiando con el desastre que ellos ayudaron a crear. Esa es la clase de gente que nos gobierna, esa es la clase de gente que controla nuestra economía, y mientras sigamos permitiendo que esa gente tenga poder, nada va a cambiar. No importa qué político llegue, no importa qué partido gane, si las estructuras de poder económico no cambian, todo sigue igual. Por eso necesitamos cambios estructurales profundos, no reformas cosméticas, no cambio de nombre a las instituciones. Necesitamos reforma agraria de verdad, redistribución de la tierra,
Necesitamos reforma tributaria de verdad, que los ricos paguen impuestos proporcionales a su riqueza. Necesitamos nacionalización de recursos estratégicos. El litio, el cobre, el petróleo deberían beneficiar a todos, no solo a unas pocas familias. Necesitamos democratización de los medios, que no sean solo 5 familias las que controlen toda la información. Necesitamos democratización de la economía. Cooperativas, empresas de propiedad de trabajadores, bancos públicos que sirvan al desarrollo y no a la especulación. Todo esto es posible. Se ha hecho en otros lugares, se puede hacer aquí, pero requiere voluntad política y voluntad popular. Requiere que la gente se organice y exija estos cambios, porque las élites no van a ceder su poder voluntariamente. Nunca lo han hecho. Hay que arrancárselo. Y eso no significa necesariamente violencia. Significa organización, significa huelgas, significa boicots, significa desobediencia civil, significa construir poder popular hasta que no tengan más remedio que negociar. Mira lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Llegó al poder con el movimiento de los cocaleros, con los movimientos indígenas organizados, y logró nacionalizar el gas, logró sacar de la pobreza a millones. Sí, cometió errores. Sí, eventualmente también cayó en las trampas del poder, pero al menos intentó hacer cambios reales, al menos desafió a las élites, y por eso lo tumbaron, porque era un peligro para sus intereses. Mira lo que pasó con Rafael Correa en Ecuador. Nacionalizó el petróleo, invirtió en educación y salud, redujo la pobreza y, eventualmente también lo sacaron. El patrón es claro. Cualquier líder latinoamericano que intenta cambios reales, que intenta desafiar a las élites, que intenta buscar independencia de Estados Unidos, es tumbado, a veces con golpes militares, a veces con golpes judiciales, a veces con campañas mediáticas de desprestigio, pero siempre son tumbados. Por eso no podemos depender solo de líderes, necesitamos movimientos. Movimientos que sobrevivan a líderes individuales. Movimientos que estén tan enraizados en el pueblo que no se puedan tumbar. Entonces aquí estamos, en medio de la tormenta más grande que hemos visto en décadas. Trump desatando una guerra comercial. El dólar tambaleándose. China construyendo un nuevo orden mundial. Y Latinoamérica atrapada en el medio, como siempre. Pero esta vez es diferente. Esta vez tenemos opciones. Los BRICS nos ofrecen una alternativa. La tecnología nos permite organizarnos como nunca antes. Y más importante, hay una generación entera de jóvenes que ya no creen las mentiras del sistema. La pregunta no es si va a haber cambio. El cambio ya está pasando. La pregunta es, ¿vas a ser espectador o protagonista? Porque te voy a decir algo que probablemente nadie más te va a decir. Tú tienes más poder del que crees. No solo, pero con otros. Organizados. Cada peso que gastas es un voto. Cada conversación que tienes es una oportunidad de educar. Cada acción pequeña suma. Y sí, es aterrador. Sí, parece que las fuerzas contra nosotros son gigantescas. Pero ¿sabes qué? Todas las élites en la historia han parecido invencibles hasta el momento en que cayeron. Los faraones parecían invencibles, los reyes europeos parecían invencibles, el apartheid parecía invencible, el muro de Berlín parecía invencible, y todos cayeron, porque al final, los que hacen funcionar el mundo somos nosotros, no ellos. Sin nosotros, no hay producción, no hay servicios, no hay economía, somos nosotros los que tenemos el poder real. Solo tenemos que darnos cuenta de eso, así que te dejo con esto, deja de esperar que alguien venga a salvarte. Ni Trump, ni Biden, ni Petro, ni Milei, ni ningún político va a arreglar esto. Ellos son parte del problema, la solución somos nosotros, tú y yo, la gente común, organizados, unidos, actuando. Comparte este video, habla con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo sobre estas cosas. Busca organizaciones en tu comunidad.
Únete a un sindicato, forma una cooperativa, haz algo, porque el tiempo se está acabando, y cuando mires atrás en 10 años, vas a querer poder decir que hiciste algo, que no te quedaste callado mientras el mundo se desmoronaba. Suscríbete al canal porque vamos a seguir destripando estos temas, vamos a seguir diciendo las verdades que nadie más dice, y déjame en los comentarios qué vas a hacer diferente después de ver este video. ¿Qué acción concreta vas a tomar? Porque necesito saber que esto no es solo entretenimiento para ti. Necesito saber que vas a actuar. La historia nos está mirando, nuestros hijos nos van a juzgar. Y la pregunta que van a hacer es simple. Cuando supiste lo que estaba pasando, ¿qué hiciste? Responde esa pregunta ahora, con tus acciones. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, organízate, edúcate, actúa. El futuro de Latinoamérica está en juego, y ese futuro lo decidimos nosotros. Ahora.